sí ocurrieron el 16. Y a los 18 años, se puede decir, se dio ese movimiento, de 1998 al 2016. Igual, hoy por hoy, creo que de alguna forma la comunidad estaba, como quien dice, preparada, pero no para vivir un acontecimiento como el que tuvimos el 16, es decir, que no dio, como quien dice, oportunidad a la familia a evacuar en forma rápida. Las técnicas que se daban en esos tiempos era que esos movimientos eran leves, que teníamos que cubrirnos, alejarnos de las ventanas de vidrio, por lo general estar de pronto debajo de una mesa, como decía, en una columna o viga, pero ese movimiento que se dio el 16 no dio tiempo a nada. Mi casa está en Puerto Viejo, ubicada como a 70 metros de la zona cero, y justo ahí había un asadero de pollo que le llamaban El Bellaco y un asadero de pollo La Esquina de Ales. Como tuvimos ciertas fisuras, buscamos a una persona por ahí de la vecindad y él nos comentó la historia que hoy por hoy en Manabí se cuenta que un ángel llegó por ese lado. Llegó a pedir comida, por decir, a ese punto que le llamaban El Bellaco, que era también una discoteca, y el cual ese edificio se desplomó totalmente. Ahí en esa parte hubieron más de 20 muertos. Pero el Señor nos cuenta la historia de que llegó un anciano ahí. Llegó a pedir comida y decía, denme aunque sea sobras. Entonces la señora de ese local, en forma un poco, como quien dice, con iras, sacó a ese anciano. Sal de aquí, sucio, nos decía y nos comentaba el Señor al cual nosotros habíamos buscado para que nos arregle unas paredes que se habían medio cuarteado. Entonces él nos cuenta, al ver esa situación, cogió al viejito y lo trasladó porque había una calle ahí, y él se fue a la esquina de Ales y fue allá e hizo lo mismo que hizo acá en el otro lado, que le dieran una porción de comida. El dueño de ese local vino y dispuso que le den pollo, pero no de la sobra, que corten y le den al anciano. Y eso hoy por hoy está en las redes sociales, es más, se busca por el 911 porque como hay cámaras en la ciudad para contar esa historia. Historias hay mucho que contar y dramáticas. Pero mire la casualidad, nos decía el Señor, que cuando Él recibió esa ración de acá de la esquina de Ales, miraba hacia ese local y se alejó. Vivo en el entorno ahí donde pasó toda esta situación y hoy se comenta toda esta historia de lo que pasó ahí. Puerto Viejo era como una ciudad en la zona cero, como que se hubiesen bombardeado en aquellos países árabes donde hay permanentemente guerra. Era una zona devastada. Hemos tratado de recoger la información porque de alguna parte siempre hemos tenido nosotros identificación con este tipo de acciones de solidaridad, de capacitación, y de alguna forma habíamos elaborado incluso planes familiar, plan comunitario de evacuación. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que ese punto siempre va a estar, como quien dice, descargando su energía y de alguna forma vamos a vivir este tipo de acontecimientos que de una u otra forma pues buscaremos salvar vidas. Entonces, por ejemplo, habían personas, el acontecimiento fue como un minuto antes de las 7. La gente no está por ayudar, la gente está por saquear. ¿Y cómo saqueaban los almacenes, por decir? Era una cosa bárbara, a tal punto que, por ejemplo, para entrar a la ciudad y llegar a mi casa, todo el entorno estaba cercado. Era difícil que la gente caminara al otro día por la situación que se dieron en Puerto Viejo, que se dieron en Pedernales, que se dieron en Manta, que fueron los más notorios, pero hubieron otros cantones afectados, igual número de muertos, no en la cantidad, pero hubieron muertos en muchas ciudades de Manabí.
Creo que hoy por hoy mucha gente necesita de la orientación o ayuda psicológica, porque murieron familias, quedó un miembro de la familia, murió la esposa, pues decían y cuentan la historia ahora porque los medios de comunicación han tratado hoy por hoy de difundir las experiencias y las vivencias de muchas familias, por decir. Y le comento una, por ejemplo. Había un local comercial en Manta, donde se vende y se provee, por decir, cuadernos. Nosotros entrábamos ya a clase y ese local, por la promoción que había, según el medio de comunicación, habían 130 personas, era un local grande. Ahí se murieron 40 personas. Y ya después se hizo difícil incluso. Llegaron voluntarios de muchas partes del mundo. Hubieron personas, por ejemplo, que fueron rescatadas de sus escombros. Y hoy por hoy son historias, por ejemplo, que dejan una vivencia y una experiencia que nos hace reflexionar en muchas cosas. Por ejemplo, hemos conocido el punto donde se dio el origen, el epicentro donde se dio el origen, Pedernales, por decir, el 80% de las casas se vinieron abajo. Pero hoy se recoge una información, tal cual como en Indonesia en otros tiempos, cuando se dio el maremoto, que eran lugares, por ejemplo, donde había y hay, mejor dicho, digamos, había mucha degeneración, digamos, mucha prostitución, y los fines de semana se volcaban la gente allá como para dar satisfacción o rienda suelta a sus bajas pasiones. Entonces, hoy por hoy, de pronto nos hace tener una reflexión en nuestra vida. Y de eso se trata justamente, tal vez, estar acá, llamado a nuestro comandante, para que de aquí comencemos a desplegar una información o entregar, como quien dice, como tabla de salvación en estos tiempos, este mensaje que nos han entregado a cada uno de nosotros. Porque va en aumento, ya los valores se han perdido. Cuando conversamos con la juventud y con nuestros antepasados, estamos de acuerdo en ese punto. Entonces hay que ir al rescate de eso. Y tantas otras experiencias que a través de los años incluso la hemos realizado. Incluso alguna vez con los taoístas, nuestros hermanos en Puerto Viejo, enseñábamos a hacer evacuación de edificios, a hacer nudos, descender de edificios, que creo que podríamos hacer, aunque si tuviésemos un movimiento con la magnitud que tuvimos, no vamos a tener tiempo. Buscar por ahí cualquier medio de salvar nuestro pellejo, pero sí de pronto tener conocimiento de todas estas cosas que nos pueden ayudar a salvar vidas. Fue una experiencia tan amarga, porque una cosa, como lo decía el maestro Dajan Lacker, primero comenzó el movimiento así, y después es como que si uno hubiese lanzado una piedra al agua y van las ondas, eran así. O sea que no había, la experiencia que tuvimos allá es que no podíamos estar parados, no podíamos caminar ni siquiera por el movimiento. Lo decía el hermano, tuvimos 48 segundos de ese movimiento, que antes no duraba más allá de unos cuantos segundos un movimiento y teníamos tiempo para salir y evacuar hacia un lugar. Hoy hay una psicosis en Manabí. Cuando veníamos para acá, paz nos llamaban, movimiento de 6 puntos en Mompiche, paz. Llegábamos más acá, otro movimiento en Mompiche de 6 puntos o de 7.1, que fue un movimiento también un poquito fuerte. Entonces, la provincia está un poco psicoseada en el Ecuador, más aún en la provincia. Ya no se descansa en la casa como descansa en su patio y allá en las condiciones que mejor convenga, digamos así, para salvaguardar su vida y la de los demás. Entonces, sí aprecio y valoramos que de aquí, de este puñado de soldados de Dios, va a salir algo bueno como para... Y de pronto, ojalá se puedan multiplicar estos libros o hacer planes. Por ejemplo, una de las cosas que hemos manifestado en Manabí, tenemos 2 represas. La represa de Poza Honda, que en esos tiempos, cuando se dio el movimiento, estábamos inundados.
y esa represa, la de Poza Honda y la de La Esperanza en Calceta, tienen millones de metros cúbicos. Mire que, por ejemplo, la mayoría de las comunidades, ya ellos decían, se fue Poza Honda, se fue Poza Honda, y buscaban, por ejemplo, los cerros para ir a pasar por allá, porque ese es un riesgo potencial. Creo que se decía en Manabí, como lo anunciaban aquí, que veían luces. Miren, esa parte de la represa no hubo mayormente un radio o grado de afectación en esos cantones, que si se hubiese ido Poza Honda, el desastre hubiese sido total, porque la geografía manabita, su relieve en su mayoría es plana. Hay ciertas elevaciones, pero la mayoría es plana, por decir. Y entonces hay canales que riegan toda esta geografía. Entonces cuando íbamos a las comunidades, dice, ¿qué hiciste? Yo me fui para el cerro porque decían que la represa se iba. Y allá nos decían que habían luces, no, me imagino que deben de haber sido naves extraterrestres que de alguna u otra forma intervinieron para que el desastre no sea total, porque hubiese sido fatal. Entonces, gratísima, maestro, por darme la oportunidad. Bueno, hay un receso, maestro, tranquilo. Aplauso para él. Vamos al receso. 1 hora tienen de receso, son la 1 hasta las 2. Y a las 2 de la tarde estamos aquí. Benditos sean, bien llegados, venerables hermagnus, y alístense porque lo que viene todavía es muchísimo mejor. Ya vamos a iniciar, 2 de la tarde estamos iniciando y les estaremos dando tiempo de que coman muy rápido, vayan a REA y aquí estamos con vuestras mercedes.